Nadie, absolutamente nadie, ha podido retirarse con el tipo de récord de este peleador. Ni siquiera el mediático Conor McGregor se libró de que este hombre le ganara. Dicha pelea sería famosa porque se salió de control y además de una de las peleas más violentas dentro y fuera del ring que haya visto la UFC en su historia. La jaula se quedó corta para estos dos peleadores, pues las agresiones fueron más allá de lo que se podía hacer en el octágono. Es el único hombre que lleva 29 peleas invicto como profesional, un combatiente que además de dominar dentro del octágono, también domina 5 idiomas, un hombre que tiene como protagonista clave a su padre, quien desde muy pequeño lo entrenó en su casa, enseñándole todo lo que había aprendido en el ejército ruso. A la edad de 8 años ya practicaba con su mascota, un oso, así que este hombre no ha tenido una vida normal. Si tienes en tu casa un oso para luchar, creo que eso no tiene nada de normal. Este peleador prácticamente le debe todo a su padre, lo entrenó desde muy pequeño y ambos se pusieron una meta: 30 peleas como profesional invicto. Pero como en la vida, no todo lo que planeas sale como lo piensas. En este año 2020, el virus que anda por todo el mundo tocó a la puerta de este gran peleador y los planes cambiaron. Hoy la historia del único peleador invicto en la UFC, Khabib el Águila Nurmagomedov. Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov nació el 20 de septiembre de 1988, esto en la Unión Soviética, en una región llamada Dagestán, una de las regiones más conflictivas del territorio ruso. Desde los 5 años, su padre, quien se había retirado del ejército, empezó a enseñarle a su hijo un tipo de lucha rusa llamada sambo, una disciplina practicada desde hace tantos años que Lenin mandó a convocar puros hombres que supieran esta disciplina para que hicieran parte de su seguridad personal. Desde muy pequeño tenían un oso en su casa, así que con él practicaba todas las llaves que eran necesarias. Aunque era un oso pequeño en el momento, Khabib también era un pequeño, así que es muy resaltable lo que hacía. Esto le ayudaría a refinar sus movimientos. Día a día, el pequeño Khabib se estaba convirtiendo en un hombre que más tarde sería prácticamente insuperable. La familia de su padre pasó por un momento en el que tenían mucha violencia en su región, así que debieron de buscar una ciudad en donde no se vieran tan expuestos a la violencia. Khabib nació en un hogar en donde vivía con sus 2 hermanos, pero su padre tenía la lucha como algo primordial en su vida. Vendió 3 toros que tenía y con eso abrió un gimnasio para empezar a entrenar chicos de su región. Su padre, un hombre con mucho conocimiento, había sido condecorado y un veterano del ejército ruso, con todo lo necesario para criar un hijo que se convirtiera en campeón. Khabib entrenaría lucha libre hasta los 12 años y judo desde los 15. Reanudó entrenamientos en sambo de combate cuando tenía 17 años. Abdulmanap, su padre, fue entrenador del equipo nacional de sambo de combate de la República de Dagestán. Khabib se metía frecuentemente en peleas callejeras en su juventud, antes de centrar su atención en las artes marciales mixtas. Khabib empezaría a resaltar por toda parte en Rusia, así que rápidamente se convirtió en representante de Rusia en los campeonatos mundiales. En el 2009 y en el 2010 ganó medalla de oro, ya era 2 veces campeón mundial y también ya había debutado en las artes marciales mixtas. Nurmagomedov hizo su debut profesional en las MMA en septiembre del 2008 y obtuvo 4 victorias en menos de un mes. Completaría un récord de 16 peleas en los circuitos regionales de Rusia y Ucrania. Esto sería suficiente para recibir una llamada de la UFC. El chico, que había nacido en una región montañosa de Rusia, con tanta violencia, tantos problemas, había tomado un camino. Uno de los 2 caminos que siempre se le ofrecieron a los jóvenes de Dagestán fue el ejército o la lucha. Él decidió irse por lo que su padre le enseñó. Nombraremos muchas veces a su padre porque él fue quien planeó toda la carrera de este peleador. Se puede decir que sin la influencia de su papá, él no hubiese llegado a donde llegó. Después de ser un peleador local, después pasó a ser famoso en Rusia y Ucrania, pero ahora llegaría el momento para pelear en los Estados Unidos, en la promotora más importante de artes marciales mixtas del mundo.
Khabib Nurmagomedov debió de irse a vivir a los Estados Unidos e hizo su primera pelea el 20 de enero del año 2012. Era su pelea número 17 como profesional. Ese día le ganó a Kamal Chaloru, esto por sumisión. UFC 148 sería la segunda pelea de Khabib en los Estados Unidos. Su rival era el brasilero Gleison Tibau. Esta pelea la ganó Khabib, aunque después de esta pelea muchos dijeron que Khabib había perdido, pero ya eso quedará en la visión de cada uno. Lo único cierto es que en el récord del peleador ruso seguía invicto. Después se enfrentó contra Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Hale, Rafael Dos Anjos, Darrell Archer, Michael Johnson y Edson Barbosa. Esto desde el 2013 hasta el 2017. Nadie había podido ganarle y seguía consolidándose como un buen peleador. Llegaría el momento de pelear por un campeonato. Este era el campeonato de peso ligero de la UFC. El 7 de abril del 2018 se dio la pelea de la UFC 223 contra Al Quinta. Ese día el ruso ganó por decisión unánime y se convirtió en campeón de la UFC peso ligero. Champion of the world, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Vendría la primera defensa de este título. Esta defensa sería nada más y nada menos que contra el peleador más mediático de la UFC, el irlandés Conor McGregor. El hombre que evidentemente tiene talento, pero que con su lengua también ha calentado las peleas más allá de lo que se debe. El evento atrajo 2.4 millones de compras de pago por evento, la mayor cantidad en la historia de las MMA. Las cosas para la pelea venían caliente hacía algunos días. Habían pasado muchas cosas entre ellos. Se cree que Nurmagomedov habían arrinconado y abofetearon a un amigo de Conor McGregor, a lo que este respondió atacando el bus del peleador ruso, hiriendo a otro luchador que iba dentro del mismo. Lo cierto del caso es que llegó el día de la pelea, 6 de octubre del 2018, UFC 229, esto por el campeonato peso ligero de la UFC. El ruso mostró su dominio por medio de manivela de cuello, dejó sin ningún movimiento a Conor McGregor. Ese día le ganó la pelea al irlandés. Y después de esto saltó por encima del octágono y se abalanzó sobre el equipo de McGregor. Ese día fue el día más loco para la vida de Khabib. Así como era la pelea más importante de la historia del peleador, también se volvió en una pelea para olvidar, pues los $2 millones que había ganado por esa pelea se quedaron un tiempo suspendidos mientras que salía la decisión de la Comisión Atlética de Nevada a ver qué sanción tendría que recibir por tremenda agresión. Lo cierto del caso es que tanto los dos equipos como los dos peleadores se salieron de lo profesional y pasaron a convertirse en como enemigos, cosa que antes no era lo mismo, porque Khabib en un principio había sido fan de Conor McGregor y los dos habían tenido una relación muy cordial, pero ustedes saben que cuando aparece la plata cambian las cosas, y más cuando estamos hablando de pelear por dinero. A final de cuentas, el peleador ruso completaba 27 peleas y no había perdido ninguna de ellas. Al fin y al cabo, si se comparaba con Conor McGregor, quien para el momento llevaba 21 peleas, de las cuales había perdido 4. Así que la ventaja del ruso sobre Conor era evidente. Vendría la siguiente pelea, Dustin Poirier, UFC 242, también la ganó Khabib, unificó los títulos del campeonato de peso ligero de la UFC. Y ya venía su pelea número 29. El 24 de octubre del 2020, Khabib se enfrentaría contra Justin Gaethje, esto en la UFC 254. Pero antes de esta pelea, para el mes de mayo del año 2020, Abdulmanap, el padre de Khabib, se contagió de aquello que anda rondando por todo el mundo y lo que ha parado el mundo en este 2020. No puedo mencionar el nombre porque no quiero que me censuren el video, pero sé que está claro para todo el mundo. Su padre solamente tenía 57 años. Después de pasar algunos días en cuidados intensivos, el 3 de julio del año 2020 en una clínica en Moscú, el hombre que había planeado toda la vida de Khabib Nurmagomedov había perdido la vida. Los planes de conseguir 30 peleas invicto entraban a revisión. Khabib ya no sabía si quería alcanzar lo mismo. Su padre había jugado un papel tan fundamental en su vida que una vez que faltó, todo empezó a cambiar. Años antes, después de una lesión
presión, Khabib se había querido retirar. Es más, buscó trabajo como un guardia de seguridad en un club nocturno, pero su padre le impulsó y le dijo que lo único que él necesitaba era comer bien y cuidarse, y que él sería el encargado de darle todo esto, que habían luchado por muchos años para llegar a donde estaban y no se iban a devolver. Así que si fuera por Khabib ya no estuviera en la UFC, pero su padre le impulsó y sirvió como un motivador personal para que Khabib siguiera con su carrera. My father. I want to say thank you for my father. El todo fue que después de que faltó su padre, había que cumplir el compromiso de Gage. Sorpresivamente, después de que el ruso le ganó la pelea a Gage, dijo delante de todo el mundo y ante las cámaras de la UFC que se retiraría de las MMA, con una frase muy contundente: sin mi padre no hay motivo por el cual estar aquí. Khabib se va con un récord de 29 peleas, 29 victorias, 8 por nocaut, 11 por sumisión y 10 por decisión. Quien vio la pelea el 24 de octubre, vio el día que se cerraba la historia del peleador más importante de la UFC. Si te gustó esta historia, suscríbete, culturízate. Visita mi segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.